doy la bienvenida a la novena conferencia que hemos llamado ¿Cuál es mi identidad bíblica como creyente? Y pongo por aquí la cita de Pablo, la carta de Pablo en Efesios 2:10 que dice, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en el Mesías, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y si alguien vio el tema pasado, alguno de los temas donde estuvimos hablando acerca de la comparación que hay entre la ley y la gracia, dijimos que si bien es cierto, somos salvos solo por la gracia, por la fe que depositamos en el sacrificio de Jesús o de Yeshua, su nombre hebreo, pero también en este mismo pasaje Pablo dice que una vez ya siendo salvos, nos convertimos en la obra maestra de Dios y Él nos creó como nuevas criaturas en el Mesías, pues para que hagamos cosas buenas, buenas obras, pero no para ser salvos, sino como el resultado y prueba de que ya somos salvos. Y esas obras Él las preparó desde mucho tiempo atrás para que caminásemos en ellas. Así es de que si alguien se pregunta lo que somos para Dios, somos la obra maestra de sus manos. Y parte de esto es lo que vamos a estar compartiendo en la conferencia del día de hoy. El tema de hoy, yo lo recomendaría que lo repasen más de una vez, revisen los pasajes de la Biblia, sobre todo hagan preguntas y en especial voy a poner por ahí algunos enlaces de otros videos de este mismo tema para alguien que quiera profundizar más, porque repito, a mí me tomó bastante tiempo, a pesar del estudio teológico que tengo, comprender este tema, que en mi punto de vista es uno de los más importantes de toda la serie que voy a compartir. Y bueno, si ya están preparados, tomen nota. El tema pasado, que también recomiendo que lo vean si no lo han hecho, la octava conferencia, tratamos de responder a la pregunta, ¿qué significa bíblicamente creer en Dios? Y como parte de este tema preguntábamos si solo crees en Dios o le has creído a Dios, lo cual es muy, pero muy diferente. Y también les invito a que la vean porque mucha gente se siente convencida de haber creído en Dios cuando muchas de las veces es un conocimiento o una fe algo superficial. Y la verdad es que la Biblia nos habla de que necesitamos una fe basada en un compromiso consciente. Y bueno, de esto es lo que platicamos en la charla pasada, que les invito a verla si no lo han hecho. Y en esta plática voy a empezar desde luego con preguntas como me gusta hacerlo para crear reflexión. Y la primera es, ¿qué significa identidad? Bueno, la identidad personal se define como el concepto que cada individuo tiene de sí mismo, el cual se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de quién es como persona y qué lo distingue del resto. Y bueno, sabemos que este tema de la identidad se forma a muy temprana edad, desde nuestra infancia, y sobre todo se define al terminar la adolescencia. De tal manera que el tema de la identidad personal, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con esa etapa temprana de nuestro desarrollo. Algunos de ustedes recordarán, ¿verdad?, la etapa de la adolescencia, donde uno se pregunta quién soy, para qué estoy en este mundo. Bueno, batallamos algunos en encontrar la respuesta y algunos la siguen buscando ya de adultos. Pero más allá de ver la identidad como algo psicológico, también aquí afirmamos que esto tiene profundas raíces espirituales, que es quizás esa área que hemos descuidado y que no siempre relacionamos con el tema de la identidad, pero que hoy lo vamos a explicar con más claridad. Digo por aquí también que vivimos una crisis de identidad. Y pongo por ahí una imagen donde no se ve el rostro, ¿verdad? Que de esto básicamente tiene que ver con la identidad, saber quiénes somos. El mundo de hoy arrastra pues una fuerte crisis por falta de identidad y no solo me refiero a la nueva generación de jóvenes, muchos de ellos batallan para encontrarse a sí mismos y bueno, esto no solo pasa con los adolescentes, aún en los adultos, porque no solo es el aspecto emocional, como ya lo mencioné, sino también en la parte espiritual y sobre todo en cuanto al análisis de nuestras creencias en Dios, por lo que es sumamente importante, y aquí subrayo, tener una identidad definida por la Biblia misma que es necesario conocer. Así es de que cuando hablamos de una identidad espiritual, lo más seguro es ir a la misma escritura para encontrar quiénes somos desde el punto de vista de Dios, de cómo nos ve Él a nosotros, más allá de cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora, es importante pues buscar nuestra identidad espiritual porque ya no es suficiente decir que creemos en Dios, eso ya lo vimos en el tema pasado. Es hora de preguntarnos si esa fe o creencia
pues está de acuerdo con lo que la Biblia enseña o es solo parte de una tradición religiosa. Y decía yo al principio que este tema, incluso a mí me tocó tiempo entenderlo, lo tuve que repasar mucho, porque hay que entender que la mayoría de nosotros, sobre todo adultos que hemos crecido con alguna creencia religiosa, traemos ya conceptos preconcebidos, que para cambiarlos es mucho más difícil que cuando los aprendes la primera vez, de tal manera que entre más arraigado tengas cierta creencia, te va a costar más hacer un cambio. Así es de que te invito, como dice aquí en la lámina, a verificar si tus creencias tienen fundamento sólido en las escrituras y pues desde luego estar dispuestos a hacer un inventario serio de lo que has creído. Y esto es pues una invitación que te hago desde el inicio para que estés abierto a pues comprender algo más quizás novedoso que no habías visto antes. Y bueno, dentro del tema debemos buscar nuestra identidad. Bueno, sabemos que hoy tenemos a muchos creyentes que solo pues acuden a reuniones de su iglesia, tienen poco conocimiento de la Biblia, pero pues que muchas veces no saben cuál es su identidad espiritual. Muchos de ellos desde luego se involucran en las actividades propias de una iglesia entre cantar, adorar, levantar las manos, servir en alguna tarea, pero pues muchos de ellos no saben el por qué siquiera hacen estas cosas. A veces tratamos de encontrar identidad en lo que hacemos más allá de lo que somos, por lo que es importante tener una identidad definida, pues no solo a partir de lo que creemos y de lo que hacemos, sino sobre todo de lo que la Biblia dice acerca de quién eres tú. Así es de que en esto nos vamos a enfocar el día de hoy y espero que les sea de utilidad. Empiezo también diciendo que, bueno, la búsqueda de identidad viene de prácticamente desde el inicio de la creación de nuestros padres Adán y Eva. Desde los tiempos del Edén, la humanidad ha emprendido una carrera detrás de sus ídolos o de sus dioses, dándole la espalda muchas veces a Dios y buscando su identidad propia en fuentes vacías. Bueno, aquí sabemos, como ya lo explicamos en el tema, ¿verdad? Dos temas pasados donde hablamos de cómo pues entró el pecado a la humanidad. Eva dudó que Dios era digno de su completa confianza y junto a Adán rechazaron a aquel que imprimió en ellos su imagen. Y desde luego su pecado los lanzó a un abismo que les robó la noción de quién es Dios y de quién eran ellos. Ahora pues nos encontramos desde luego haciendo lo mismo cuando fijamos nuestro corazón en cualquier cosa que no sea Dios o cuando rendimos nuestras vidas a personas, cosas e ideas y cuando seguimos la misma carrera de Eva en búsqueda de una identidad. Y el problema, señalo aquí, no es tanto la búsqueda de identidad en sí misma, sino el problema es que buscamos nuestra identidad en fuentes vacías que no satisfacen. Y esto lo voy a explicar enseguida, porque el día de hoy la mayoría de las personas vivimos tratando de encontrar sentido y enfoque en nuestra vida a través de lo que hacemos, incluso de las personas y cosas más valiosas que tenemos, como es la familia. Y aquí voy a señalar rápidamente cuáles son, en mi opinión, algunas de las fuentes vacías de identidad. Cuando, por ejemplo, pongo toda mi esperanza en mi cónyuge y dependo emocionalmente de su comportamiento para sentirnos felices. Algunos se identificarán con esto, pero mucha gente depende, bueno, del comportamiento del cónyuge para sentirse realizado. O por el contrario, cuando me olvido del mundo y hasta de mí mismo y solo estoy pendiente a las necesidades de mis hijos e incluso de una manera compulsiva. Bueno, no es malo enfocarnos a la familia, al matrimonio, a los hijos, pero sabemos que por muy importantes que sean en nuestra vida, ellos no nos van a dar pues la suficiente seguridad para encontrar una identidad, una realización, solo a través de lo que hacemos en la familia y con los hijos. Porque sabemos pues que los hijos van a crecer, algún día se van de casa y terminará en gran parte pues nuestra misión de criarlos y esto pues no podemos depositar en ello todo el sentido de nuestra identidad como persona. Por otro lado, cuando mis decisiones se ven afectadas porque quiero quedar bien con todo el mundo, o cuando cuido con más afán mi belleza física que el estado de mi alma, cuando el único tema de mis conversaciones es acerca de mi trabajo y de cómo hacer dinero, estamos viendo son algunos de los enfoques que la gente le da a la vida, pero que sabemos no los llena suficientemente. En algún momento, todas las cosas materiales, la belleza, el dinero,
y pareciera que tenemos todo lo suficiente para ser felices y por eso raramente vemos que las personas se llenan totalmente a través de estas cosas. Por otro lado, dice, cuando le doy importancia a las necesidades de los demás, o no le doy importancia, mejor dicho, a las necesidades de los demás, y me afano egoístamente por alcanzar mis metas personales y mi sentido de éxito, cuando solo pienso en Dios en momentos de urgencia y no muestro interés por conocer su voluntad y su propósito para mi vida, ahí encontramos otra fuente vacía de identidad. Y finalmente, cuando vivo estresado, insatisfecho, sin paz emocional y espiritual, cuando vivo creyendo que el valor que tengo depende de lo que tengo o logro por mi esfuerzo personal, olvidando lo que Yeshua dijo en Lucas 12:15. Tengan cuidado y dejen toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Así es de que estos son solamente algunas de las fuentes donde la gente busca realización y propósito, identidad para su vida, pero sabemos que son fuentes vacías de identidad. Y pues aunque estas cosas pueden ser buenas en sí mismas, sobre todo la familia, los hijos, sin embargo, ninguna de ellas, oigan bien, pueden ser el objetivo de toda nuestra devoción, de todo el propósito de nuestra vida, porque el trono de mi corazón es solo uno y debo decidir quién lo va a ocupar. Lo que hacemos o tenemos nunca podrá definir quiénes somos. Solo lo que Yeshua ha hecho a nuestro favor, y lo vamos a ver en la Biblia, es una fuente segura para nuestra identidad espiritual. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la fuente segura de identidad si las otras que hemos visto no lo son? Bueno, el mundo de hoy perece y fracasa por falta de identidad, porque han quitado la mirada del perfecto modelo a quien seguir, y este modelo es Yeshua, para descubrir su identidad espiritual. Obviamente, conocemos esto pues a través de la Biblia, y aquí cito Hebreos 12:2, que dice, la palabra de Dios pues nos enseña que debemos poner nuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Así es que Él es el modelo en quien apuntar, y a través de Él podemos encontrar propósito para nuestra vida. Por eso es que hoy, más que nunca, debemos conocer nuestra identidad a través de la palabra de Dios. Así es que si ya están listos, estamos acercándonos ya al tema del cual vamos a compartir esto bíblicamente. Ahora, ¿cuál es la identidad de un verdadero creyente? Libres de toda mentira de Satanás, de lo que diga la sociedad y de nuestro propio pensar, que muchas veces ataca nuestra identidad espiritual, como la Biblia le enseña. Nuestra identidad espiritual, una vez habiendo entregado nuestra vida a Yeshua como nuestro Salvador, tiene un valor incomparable y será la base de nuestra seguridad y valor personal. Tome nota de esto porque, como ya lo dijimos, hay mucha gente que llega a encontrar realización y éxito en su trabajo, en su empresa, su profesión, su familia, en las cosas materiales que logra, pero no hay como encontrar una verdadera realización, sobre todo espiritual, que nos llena de manera permanente y segura cuando encontramos a Yeshua como nuestro Salvador. Esto le va a dar seguridad y valor personal a todo lo que somos y lo que hacemos en la vida. Eso lo podemos comprobar de muchas maneras. Ahora, si eres de los que buscan la verdad, pues hay una buena noticia. Si sientes que lo que has creído hasta ahora no te llena y quieres conocer más acerca de Dios, sobre todo aquellas personas que pues pudieran reconocer que han creído en Dios, pero no han estado lo suficientemente comprometidos por conocer su palabra y sobre todo conocerle a Dios de manera íntima y personal, bueno, esto debes hacer. Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, permanece pidiendo y te será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti, porque todo el que permanece pidiendo recibe, aquel que se mantiene buscando encuentra, y para aquel que sigue llamando, la puerta le será abierta. Así es de que para las personas que están decididas a buscar más de Dios, esta es la recomendación. Sigue buscando, sigue tocando la puerta y se te abrirá, sigue pidiendo y vas a recibir, y esto obviamente es lo que sucede cuando ponemos la fe efectiva en Dios y Él se revela a nuestra vida. Pero aquí quiero hacer un hincapié,
pero debes de estar dispuesto a hacer una auditoría a tus creencias. Y quiero compartir aquí, bueno, el resultado de una encuesta hecha por el grupo Barna en Estados Unidos, que dice al respecto de las creencias de las personas lo siguiente: el problema de las personas que se consideran creyentes no es que no tengan un juego completo de creencias, sino que ese juego de creencias que tienen en mente, creen, fíjense bien, creen que es congruente con las enseñanzas bíblicas, pero, y subrayo ahí en letra amarilla, no están dispuestos a ser comprobados en error ni aprender nuevos entendimientos. Así es de que cada vez que vamos a la Biblia, pues hay que estar abiertos para que Dios nos revele la verdad de su palabra, y no muchas veces va a ir de acuerdo a lo que pensábamos de manera predeterminada. Ahora, la misma encuesta, el resultado de esta encuesta del grupo Barna sigue diciendo, puede que sea que la evaluación espiritual es tan poco común porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de hacer cambios o de involucrarse más en su proceso de crecimiento. Sin importar cuál es la razón, vean, la conclusión es que tanto los clérigos como los laicos son indiferentes a la necesidad de evaluación de sus creencias. Quiere decir que aún los creyentes que van a la iglesia, como aún los ministros, los sacerdotes, los maestros que enseñan de la Biblia, tanto uno como otro, no siempre hay disposición, pues, a hacer un inventario de sus creencias conforme a la Escritura. Y bueno, esto nos lleva a que la falta de conocimiento bíblico, pues, trae consecuencias graves. Dios nos advierte por su misma palabra de las consecuencias de la falta de conocimiento de las Escrituras. Y aquí cito Oseas 4:6, que dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y ahí subrayo, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Vean, esto fue lo que le dijo pues Dios a los ministros, a los sacerdotes, bueno, que habían rechazado y olvidado la palabra. Y sigue diciendo, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vean, y aquí podemos ver cómo cuando uno deja de prestarle atención a la palabra, luego no nos quejemos de que gente dice, ¿por qué pareciera que Dios se olvida de mí? Bueno, porque a veces nos acordamos de Él solo cuando tenemos necesidad, pero dice, sobre todo, nos olvidamos de las leyes, de los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, la advertencia que le dio a su pueblo es, yo me olvidaré de tus hijos. Grave consecuencia. También por aquí menciono, no podemos excusarnos de que no sabíamos. Aquí no cuenta tanto la buena intención con lo que hagamos las cosas o que digamos, como a veces decimos, pues al final hacemos las cosas para Dios, creyendo que la buena intención es suficiente. Sin embargo, lo que a Dios le importa es que sigamos las instrucciones de su ley, que eso significa precisamente la ley, instrucción de vida, y que hagamos las cosas de manera bíblica y no a nuestra manera o conveniencia. O se hacen las cosas como Dios las dice en su palabra o seremos reprobados. Como ya lo vimos, hay consecuencias cuando desobedecemos la Escritura. Otra cosa importante, no podemos servir a Dios y a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera. La Biblia pues está llena de ejemplos de personas que quisieron servir a Dios a su manera y fueron rechazados o incluso destruidos por Dios. Para los que conozcan un poquito la historia bíblica del Antiguo Testamento, tenemos como ejemplo a Caín, que ofreció una ofrenda ahí nada más como a él pues se le ocurrió y no fue del agrado de Dios. Tenemos otro personaje llamado Usa, que era un sacerdote que quiso sostener el arca del pacto cuando ésta iba a caerse, ya que era trasladada por unos animales de carga, y tropezaron y el arca de Dios iba a caer y él en buena voluntad la quiso detener, pero eso contravino un mandato de Dios que no podían tocar el arca del testimonio donde la presencia de Dios se manifestaba, y dice que Usa, aunque tuvo un buen propósito, cayó muerto en el instante. Nadab y Abiú, que también eran de la línea sacerdotal, ofrecieron delante del altar de Dios un fuego extraño que Dios no pidió y también murieron en el acto. ¿Y qué decir del mismo pueblo hebreo? Éxodo 32, 4 y 5 dice, entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro
y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y alguien ha creído que al haber construido un becerro de oro, como ya sabemos, al pie del monte Sinaí, cuando Moisés tardó 40 días ahí arriba y el pueblo de Israel se desesperó pensando que ya Moisés se había muerto, le dijeron pues a Aarón, su hermano: haznos dioses, o sea, construyenos un Dios visible, el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y él les pidió, ¿verdad?, el oro de sus alhajas, lo metió en un horno de fundición y lo que sacó de ahí fue un becerro de oro. Pero quiero señalar, ellos no pensaban en sí mismos que estaban haciendo idolatría al construir un becerro para adorarlo. Ellos pensaban que ese becerro representaba al Dios de Israel que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y vean cómo termina diciendo: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Ellos pensaron que de esa manera agradaban al Señor, pero como sabemos, él se enojó porque esa imagen de fundición terminaron adorando a un becerro. Y bueno, a veces digo, las buenas intenciones no siempre es lo que nos sale bien cuando no nos apegamos estrictamente a lo que Dios nos pide en su palabra. Y bueno, tampoco no podemos seguir justificándonos en la sinceridad. Ya no podemos seguir justificando en que todo lo que importa es que creamos con sinceridad y que al final, pues Dios conoce nuestro corazón. Sí, es cierto que Dios conoce nuestro corazón, pero Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón del hombre. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Pues desde luego que solamente Dios. Y pues por desgracia no siempre nuestro corazón va de acuerdo a su palabra. Si la sinceridad fuera lo único que contara, entonces pues todas las religiones nos llevarían al cielo, porque en todas las religiones hay personas que creen, ¿verdad?, en su religión de manera sincera, y eso pues no significa que estén en la verdad. Así es de que, ya lo dijimos la vez pasada, el único camino y la verdad es Yeshua, y él así lo señaló en la palabra. Ahora, quiero entrar rápidamente al tema porque, bueno, esto de la identidad, y entrando en el tema, es cómo se identificaban los primeros creyentes. Bueno, aunque la gran mayoría de creyentes hoy se identifican con el término de cristianos, ¿verdad?, que significa pues seguidores de Cristo. Hay que aclarar que los primeros discípulos o creyentes en Yeshua, ¿verdad?, en el tiempo de los apóstoles, pues no eran conocidos con ese nombre. Ese nombre vino después. Al principio se les llamaba los del camino. Y aquí solamente pongo algunos pasajes que ustedes podrán ver en el libro de los Hechos, que este libro pues es un libro histórico que nos habla de qué pasó después con el mensaje de Yeshua cuando los discípulos siguieron predicando. Y dice aquí Hechos 9:2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Vean, ahí está, así se les llamaba a los primeros discípulos. Otro pasaje de Hechos 19:23 dice: por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Otra vez, ahí aparece la frase. Y finalmente Hechos 22:4 dice: yo perseguía a muerte, refiriéndose a Pablo, que antes era un perseguidor. El apóstol Pablo era un perseguidor de los creyentes, y él dice: yo perseguía a muerte a este camino, encadenado y encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Así es de que originalmente ni siquiera la identidad de los creyentes era con el nombre cristiano, se les llamaba los del camino. En el mismo libro de los Hechos se pone en evidencia que posteriormente los seguidores de Yeshua también recibieron el calificativo de los nazarenos, que en hebreo se dice Nosrim. Esto fue antes del año 70, ¿verdad?, después de Yeshua, unos 40 años después de que él murió en la cruz, cuando todavía se veía en el movimiento de los primeros seguidores como una facción más del judaísmo. O sea, originalmente se creía que estos seguidores de Yeshua eran un grupo dentro del judaísmo. Y aquí cito Hechos 24:5, que dice: porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose al apóstol Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y ahí utiliza la palabra Nosrim, que era otra manera de identificar desde luego los primeros creyentes, considerando que Yeshua se creó en el pueblo de Nazaret. Eran los nazarenos. Así es de que finalmente, bueno, la comunidad de creyentes fue reconocida por primera vez como cristianos, y aquí cito Hechos 11:26, donde dice que en Antioquía
fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pero quiero aclarar, mucho se ha discutido si el término podría haber nacido como término peyorativo, asumido luego con toda normalidad por los propios creyentes. Una cosa es cierta, que ese nombre de cristiano no se la dieron ellos mismos, los propios creyentes, sino la recibieron de afuera, puesto que las personas que los veían en su vida un testimonio y decían, estos se parecen a Cristo, al Mesías, y así les empezaron a decir como cristianitos, o sea, cristianos pequeños, y aunque al principio era un nombre peyorativo como para burla, pero ellos luego lo asumieron como el nombre con el cual hasta el día de hoy la cristiandad se identifica mayormente como cristianos. Ahora, nuestra identidad pues depende de lo que somos en el Mesías. Hay algo muy importante en el Nuevo Testamento, la palabra en Cristo, que se traduce obviamente en el hebreo el Mesías, que se refiere a nuestra identidad espiritual, está escrita más de 170 veces. Entre otras muchas cosas, la Biblia dice en muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, que en él, o sea, en el Mesías, somos nuevas criaturas, somos libres, somos perdonados, somos justificados, somos más que vencedores, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos calificativos de todo lo que somos a partir de nuestra identificación con el Mesías. En él somos muchas cosas valiosas porque él es el que le da valor y sentido a nuestra vida una vez que le reconocemos. Ahora, el más grande descubrimiento de quiénes somos en él, pues ahí lo tenemos, pues no está fuera de nosotros, sino dentro de uno mismo. Para los que hemos creído en Yeshua como Salvador, tienen que saber que sobre todas las cosas somos hijos de Dios y no hay otro título mayor y que nos haga pues más valiosos que este, ¿verdad? Y no solo hijos, sino dice la Escritura que somos hijos amados de Dios. Y aquí cito Juan capítulo 1, verso 12 al 13, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es de que el más grande título que podemos alcanzar en esta vida es ser llamados hijos de Dios. Pero bueno, aquí empezamos a hacer algunos cuestionamientos. Hasta aquí quizás todo vaya muy bien con las creencias, pero ¿por qué no todos los hijos obedecen? Bueno, ¿por qué no todos los que se consideran hijos de Dios obedecen los mandamientos que Él estableció en su palabra? Bueno, Yeshua dijo, pero ustedes no me creen, fíjense, Juan 10, 26 y 27 dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bueno, ¿a quién se refería el Señor cuando dijo, ustedes no son mis ovejas? Por lo tanto, ni escuchan mi voz, ni me conocen y tampoco me siguen. Bueno, vamos a entender. Algunos dirán, quizás se refirió pues a los fariseos, a los religiosos de su tiempo que creían, pensaban que obedecían a Dios, pero rechazaron a su Mesías. Y bueno, quiero concentrarme mayormente en responder a quiénes se refiere la Biblia cuando les llama las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas según la Biblia? La palabra oveja aparece 28 veces en la Biblia y ovejas en plural aparece 270 veces desde el Antiguo Testamento. Ovejas, en un sentido figurado, desde luego, se refiere siempre, escuchen bien, siempre se refiere al pueblo de Israel. Yo sé que algunos diferirán conmigo, porque incluso dentro de los cantos cristianos, algunos se recordarán, hay un canto que se llama Las 100 ovejas, ¿verdad? Y donde dice que somos, pues, esa oveja que el Señor fue a traer y nos anotamos todos como la oveja que el Señor rescató. Pero viéndolo bíblicamente, solo el pueblo de Israel es identificado como las ovejas del Señor. Es decir, pues se identifica las 12 tribus de los hijos de Jacob o los hijos de Israel que aparecen desde el Antiguo Testamento. Y de esto hay muchos pasajes. Solo puse aquí 2 salmos que dicen, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Salmo 79, 13, y el otro, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y esos pasajes se refieren al pueblo de Israel. Quiero aclararlo y lo voy a comprobar ahorita, porque muchos cristianos pues nos anotábamos diciendo pues yo soy oveja también y oigo la voz del Señor, pero vamos a ver que esto se refiere a Israel. Ahora la pregunta sería, si esto es así,
Si solo Israel son sus ovejas, ¿en dónde quedamos los demás creyentes que no somos judíos, que no somos israelitas? Y aquí es donde empezamos a ver ciertas, preguntas algo complicadas. Bueno, si Yeshua afirma que solo sus ovejas oyen su voz y le siguen, y esas ovejas son solo el pueblo de Israel, pues desde luego entonces, ¿en dónde quedamos los demás creyentes? Y aquí pues ya aparece un problema. Si hemos creído que podemos creer en Yeshua y ser salvos sin ser israelitas, solo cristianos, porque se nos ha enseñado desde mucho tiempo atrás que el pueblo de Israel es distinto a la iglesia, distinto a los cristianos, que no somos judíos, que venimos del mundo gentil, que no somos judíos de sangre, y hemos creído que somos dos cosas diferentes totalmente. Algo de esto tiene razón, pero no todo. Bueno, y aquí finalmente digo, entonces algo anda mal con nuestra identidad o la Biblia está equivocada. Esto es lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy. Ahora, con esta misma situación, hasta ahora quizás nadie te había dicho que para ser salvo y ser parte del pueblo de Dios, y subrayo ahí, tenemos que identificarnos con su pueblo Israel. Bíblicamente no se puede ser oveja si no eres parte de Israel. Y es aquí donde vamos a entrar en el tema que les pido, por favor, agárrense de su silla, de donde estén sentados, porque a partir de aquí viene información muy relevante, pero quizás un poco difícil de digerir si no lo hacemos con calma y con una mentalidad abierta. Y vuelvo a repetir, hasta ahora quizás nadie te había dicho que para ser salvo y ser parte del pueblo de Dios tenemos que identificarnos con su pueblo Israel, porque bíblicamente no se puede ser oveja si no eres parte de Israel. Porque la salvación viene de los judíos, así está escrito, y Yeshua como judío vino a salvar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual voy a explicar enseguida. Ahora pregunto por aquí, ¿será que fuimos aceptados porque los judíos rechazaron a Yeshua? Porque es lo que algunos decimos. Bueno, dentro del cristianismo decimos, yo no soy judío, pero tuve la oportunidad de ser salvo y creer por el sacrificio del Mesías judío, pues porque los judíos lo rechazaron. La mayoría de los cristianos pues han aprendido que debido a que los judíos rechazaron a Yeshua y lo crucificaron como su Mesías, entonces, por eso se abrió la salvación para que todos los demás pueblos gentiles, o sea, que no somos descendencia judía según la sangre, pero esto quiero decir que es solo una parte de la verdad bíblica que te voy a aclarar a partir de ahora. Así es de que si ya están listos y ahí quizás algunas personas estén haciendo gestos, espero y no como la persona de esta imagen diciendo, ah, caray, esto ya me parece un poco raro, no se desesperen, no abandonen la charla, porque voy a comprobar enseguida lo que la Biblia dice acerca de cuál es nuestra identidad con el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, pues, ¿cuál es mi identidad bíblica? Es el tema de esta charla. Lo que vas a escuchar a partir de aquí va a ser quizás una de las revelaciones bíblicas más reveladoras para tu fe y para entender tu identidad bíblica como creyente. Algo que jamás en algunos de ustedes han escuchado antes. Aunque te parezca increíble, muchos han llamado esta enseñanza la clave para entender toda la Biblia. O sea, si tú entiendes este principio de cuál es nuestra identidad bíblica y cuál es nuestra relación con el pueblo de Israel, vas a entender mucho mejor toda la Biblia, porque hasta se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es solo para el pueblo judío y el Nuevo Testamento solo para los creyentes, los cristianos, lo cual es una mentira, porque el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo y en parte. Y hoy vamos a entender que esta es la clave para entender mucho mejor la Biblia y lo vas a comprender al final si se quedan. Bueno, decía ahorita que Yeshua y la mujer cananea tuvieron un encuentro y quiero leer directamente de Mateo 15 del 21 al 23 lo siguiente. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón y aquí una mujer cananea, obviamente era una mujer extranjera, no judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero escuchen bien y lo subrayo. Pero Yeshua no le respondió palabra. Pareciera que el Señor se portó como bastante indiferente y ni siquiera le hizo caso.
Y veamos qué pasó. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, como diciendo, esta mujer molesta mucho. Y vean, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al final dice la escritura que él respondió, Yeshua dijo a la mujer, no soy enviado, y vean aquí subrayo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, que era extranjera, vino y no dándose por vencida, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien, segunda negativa, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, del 24 al 26. Sabemos que al final la historia, aquella mujer termina diciéndole, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso impactó tremendamente a Yeshua, que le dijo, mujer, grande es tu fe. Y aunque no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vengo a buscar pueblos extranjeros a quien predicarles. Se le hizo el milagro porque le dijo, hágase conforme a tu fe. Y el milagro ocurrió en su hija. Pero aquí aclaro, Yeshua no solo se mostró indiferente con ella al principio, no solo le dijo la segunda vez, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino al final, tercera vez le dice, no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yeshua, desde luego con esta aclaración, dice que él vino a alimentar a los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? El pueblo judío, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca, óiganlo bien, nunca vino a predicar durante su ministerio a los que no eran su pueblo. Que por cierto, los judíos de manera despectiva, a los no judíos, que la mayoría de ellos pues eran paganos, adoradores de ídolos, les llamaban despectivamente perrillos. Y era obviamente pues una ofensa, pero así se le llamaba. Y literalmente el Señor le dijo, no te puedo dar a ti que eres un perrillo. Sin embargo, la mujer le sacó este milagro por su fe a Yeshua. Ahora, aclarando esto, la pregunta es, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? En el pasaje que acabamos de leer. Bueno, pues existen muchas creencias erróneas acerca de quién o quién es Israel. Muchos dirían, pues que Israel es un pequeño país en el Medio Oriente, que por cierto en el año 1948 el Estado de Israel se estableció de nuevo y ahí lo tenemos actualmente, pues es un país en Medio Oriente. Otros dicen que es otro nombre para llamar así a los judíos, otros dicen, sobre todo en el cristianismo, ¿verdad? En la iglesia cristiana, que Israel es mal llamado el Israel espiritual, adjudicándose a la iglesia el día de hoy. Mientras que estas respuestas tienen muy poco de verdad, sigue faltando la visión completa de lo que las escrituras nos dan para reconocer a los verdaderos hijos de Israel. Y es lo que voy a explicar enseguida. O sea, todos estos conceptos, pues son conceptos cerrados según la Biblia, y muchos de nosotros hemos crecido creyendo alguno de ellos, sobre todo los que venimos de una tradición cristiana. En algún momento se nos dijo que la iglesia ahora, no los judíos, somos el Israel espiritual, que venimos a tomar el lugar de los judíos porque ellos rechazaron al Mesías, cosa que no es cierto, y en otra oportunidad estaré explicando al respecto. Pero bueno, aquí aprovecho para hacer una distinción que es clave. Algunos preguntarán, ¿hebreos, israelitas, israelíes o judíos son lo mismo? Y ahí pongo algunas imágenes, ¿verdad? Porque la gente los puede confundir estos términos y quiero aclararlos. Para empezar, los hebreos son el antiguo pueblo semita, o sea, descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Y pues los hebreos provienen de Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la nación hebrea, y son los ancestros del pueblo de Israel. Hay que recordar que Abraham fue el patriarca que fue llamado porque él vivía en Ur de los Caldeos, no era al principio un hebreo, ni israelita, ni judío, porque eso no existía. Él fue el primer hebreo, y por cierto, el término hebreo significa aquel que cruza el cruzado, aquel que cruza de un lugar a otro, porque él tuvo que salir de su tierra, que era pagano él, para cruzar hasta el lugar donde Dios lo llevó, y un cruzado significa un hebreo, y de ahí proviene el nombre hebreos. Por lo pronto, bueno, israelitas por su parte es el nombre del pueblo que se formó de Israel o de Jacob, el nieto de Abraham.
y de sus 12 hijos surgió el llamado pueblo de Israel. Por eso se le llama las 12 tribus de Israel, de lo cual nos narra el Antiguo Testamento. Judíos son aquellos descendientes de la tribu de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Vean. Y, por cierto, Yeshua viene de la tribu de Judá. Mientras que israelí es el término que define la nacionalidad de todos aquellos que son nacidos en el Estado de Israel actualmente o que se hacen ciudadanos de Israel. Así es de que estas son las diferencias, espero las puedan comprender aquí rápidamente. No es lo mismo hebreo, israelita, judío o israelí. Cada uno tiene su significado y hay que entenderlo para no confundir palabras y rebrujarnos. Ahora, voy explicando. Esto tiene un trasfondo en la historia del pueblo de Israel y quiero irme rápido porque esto es bastante extenso, pero lo voy a tratar de resumir. Entendemos que en el Antiguo Testamento hubo una separación del pueblo de Israel en las llamadas dos casas. Y me remito a decir que cuando Roboam, el hijo del rey Salomón, recibió el trono y él decidió imponer cargas de impuestos más pesadas a sus súbditos. Y fue ahí que 10 de las 12 tribus de Israel que él le había heredado su padre Salomón y antes de él el rey David, las 12 tribus de Israel, de esas 12, 10 de las tribus de Israel, que hasta entonces estaban juntas, hablemos del año 931 antes de Yeshua, se separaron y guiadas por Jeroboam, que fue de la tribu de Efraín. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 11 y 12, si alguien lo quiere leer. Y estas 10 tribus que se separaron se fueron al norte del territorio y pusieron como su capital la ciudad de Samaria. Así, Efraín, como también se les llama, llegó a ser el sobrenombre para el reino del norte. Algunas veces ellos también fueron llamados la casa de José, porque José pues era el padre de Efraín. Y también retuvieron el nombre de Israel, o también se les llama la casa de Israel. Y ahí pongo en la mano izquierda una bandera, ¿verdad? En hebreo, pues que significa la casa de Efraín o la casa de Israel. Cada vez que usted escuche en el Antiguo Testamento, mucho ojo, casa de Israel se refiere a las 10 tribus que se separaron de las otras dos, ¿verdad? Que se le quedaron al hijo del rey Salomón llamado Roboam. Y las 10 restantes se fueron al norte, pusieron como capital Samaria y se le llama el reino del norte, la casa de José, la casa de Efraín o la casa de Israel. Se refiere a lo mismo. Ahora, por su parte, en el reino del sur fue llamada Judá o casa de Judá y ellos conservaron el trono de David y tuvieron como capital Jerusalén. O sea, de las 12 tribus al final, solo estas dos se quedaron del lado de los reyes descendientes del rey David. Era no solo la tribu de Judá, sino otras 2 tribus más. Alguien dirá, bueno, pues ya son 3, pero históricamente se reconocen 2, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y una parte de la tribu de Leví, donde provenían los sacerdotes que servían en el templo. De la tribu de Judá nació Yeshua y de estas 3 tribus o 2 tribus y una parte de los levitas provienen los que conocemos como judíos que han prevalecido hasta nuestros tiempos. Quiere decir que cuando Yeshua apareció en Israel, en Jerusalén o en la tierra de Israel, eran estas las tribus que estaban viviendo en ese tiempo. Las otras 10 ya no estaban en el escenario histórico y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, quise poner rápidamente una gráfica pues de lo que es un mapa. Ahí encontramos el mar Mediterráneo, en cualquier mapa de la actualidad lo pueden encontrar. Y aquí vemos cómo se separaron las 2 casas, quedando al norte en color verde el reino de Israel con 10 tribus y su capital era Samaria. Y en el sur, el reino de Judá con 2 tribus, sobre todo Judá y Benjamín y unos sacerdotes de la tribu de Leví. Y ahí vemos la división de las 2 casas. 10 tribus al norte, llamadas el reino de Israel o de Efraín, y en el sur el reino de Judá con 2 tribus que fueron gobernadas por descendientes del rey David. Ahora, todo esto es historia, ¿verdad? Que pueden ustedes encontrar desde luego en la Biblia y mucha más información. Ahora, entonces, la pregunta es lo mismo judío que israelita? No, los judíos vienen de la casa de Judá, o sea, de los descendientes del sur, y los israelitas vienen de la casa del norte llamada la casa de Israel, lo que lo estamos aclarando.
Aunque hay un reino prometido a eternidad al rey David y a su simiente, esto es Yeshua, y que sin embargo se divide por el pecado de un hombre, Salomón, por la desobediencia de Salomón y su hijo, se dividen en dos casas, y producto de esa división es que aparecen las dos casas inexistentes hasta ese momento, y son la casa de Judá y la casa de Israel. Y ahí puse como un ejemplo un palo, ¿verdad? Donde al principio eran una sola casa de 12 tribus y finalmente se dividen en dos, la casa de Judá y la casa de Israel, como lo vemos a partir del nieto del rey David llamado Roboam. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Si alguien lo quiere repasar, pueden hacerlo, esperando no se reburujen. Ahora, ¿qué pasó con estas dos casas? La casa de Israel se pierde en la idolatría. Aunque Dios le había prometido bendecir a Jeroboam, el líder de las 10 tribus que se fueron al norte, si permanecía obediente a su ley. Pero él como líder tuvo miedo de que si sus súbditos de las 10 tribus con las que él se quedó seguían yendo a Jerusalén, que estaba en el sur, donde estaba el templo, para adorar y celebrar las fiestas de Dios, ellos podrían otra vez llegar a ser leales al reino rival del sur. Aquí me equivoqué, el reino rival del sur, que era gobernado por los descendientes del rey David. Entonces él dijo Jeroboam, si se me van al templo que está en Jerusalén a adorar, pues allá se me quedan. Entonces se le ocurrió la maravillosa idea de esas veces que uno dice, pues uno se inventa cosas para salir del paso a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y así fue que Jeroboam puso un sitio de adoración alternativo en Samaria, en el monte Gerizim, y de ahí se provocó toda una serie de actos de idolatría que fue creciendo con el tiempo y llegaron a encender la ira de Dios. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo ellos erigieron un altar en un lugar donde no estaba autorizado por Dios, en Samaria, y de ahí empezó toda una larga carrera de idolatría del pueblo. Ahora, para el año 722 antes de Yeshua, Dios se había cansado de la idolatría y a través de muchos profetas, entre ellos el profeta Oseas, describe a Efraín como mezclado con los demás pueblos porque se habían paganizado, algo que Dios había prohibido, diciéndole al pueblo de Israel, a donde llegues no hagas como las demás naciones, porque las demás naciones alrededor eran idólatras y Dios quería que ellos conservaran la fe en el único Dios verdadero. Ellos querían, desde luego, ser como las demás naciones idólatras en lugar de conservarse fieles a Dios. Así que finalmente obtuvieron lo que pidieron y su castigo fue llegar a ser un pueblo gentil. Y aquí aclaro, pueblo gentil proviene la palabra del hebreo goyim, que significa no pertenecientes al pueblo elegido. O sea, terminaron quedando fuera. Y Dios usó al pueblo de los asirios para llevar a estos israelitas, las 10 tribus del norte, lejos en el exilio, y se perdieron entre las naciones y nunca más regresaron. Escuchen bien, esas 10 tribus por su desobediencia son llevadas cautivas por los asirios en el siglo VIII antes de Yeshua y se pierden entre las naciones para no regresar. Mientras tanto, la casa de Judá también desobedeció a Dios y fue llevada en exilio ahora por los babilonios en el año 586 antes de Yeshua. O sea, ellos perseveraron 134 años más después de que las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio por los asirios. Pero también su desobediencia, y a pesar de que los profetas anunciaron que si hacían lo mismo, les iba a pasar lo mismo que la casa hermana del norte, no se arrepintieron y regresaron, pues obviamente se van al exilio, ¿verdad? En Babilonia, y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ellos se arrepintieron debido al trabajo de los profetas en el exilio, se arrepintieron de su pecado y regresaron a su tierra a reconstruir Jerusalén y el templo después de 70 años. Pero escuchen bien, las 10 tribus del norte, la casa de Israel, la casa de Israel, se asimilaron con otras naciones y estos nunca regresaron. Solo regresaron las tribus del sur, ¿verdad? Judá y Benjamín. Y la mayoría de ellos, de las tribus del norte, perdieron su identidad completamente, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Y aquí es donde empieza la historia. Ahora, hasta aquí alguien dirá, bueno, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo de la historia de las dos casas? ¿En qué me interesa esto?
Y alguien lo estará pensando, pero aquí es donde vengo a explicar. Al leer las escrituras acerca de la casa de Israel y la casa de Judá, simplemente asumimos que es una referencia a todas las 12 tribus de Israel. Pero las escrituras son muy claras al distinguir esta división de Israel como dos entidades separadas, reinos o naciones. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino como lo fue desde el principio. Y las preguntas ahora son, ¿cómo, cuándo va a ocurrir esto? Que sean unidos de nuevo. Y sobre todo, ¿qué relación tiene todo esto con nosotros hoy? Pues les diré que más de lo que se pueden imaginar. Así es que les pido un poquito más de tiempo porque la conclusión pues les va a sorprender. Ahora, aprovechando esto, ¿de dónde provienen los gentiles? Los que conocemos la Biblia sabemos que se menciona al pueblo de Israel y se menciona creyentes gentiles, o sea, personas que no provenimos de sangre del pueblo judío. Así se le llaman en el Nuevo Testamento los gentiles. Pero vean, ¿de dónde provienen los gentiles? Jacob había profetizado que de los descendientes de su hijo, los descendientes de Efraín, que era su nieto, hay que recordar que José, que fue aquel que vendieron sus hermanos y terminó gobernando como segundo después del faraón en Egipto. Allá en el extranjero él se casa con una egipcia y tiene dos hijos. Uno se llama Manasés, el mayor, y el hijo menor se llama Efraín. Ahora eran nietos de Jacob, el padre de la nación de Israel, de las 12 tribus, para aquellos que no conocen bien el contexto de la Biblia. Entonces, uno de esos dos hijos de José, llamado Efraín, él le profetiza, y esto lo pueden leer en Génesis 48:19, dice que de él saldrán la plenitud de los gentiles. Vean, ahí es donde por primera vez aparece el término la plenitud de gentiles. Ahora aquí pregunto, ¿te recuerda esto algo en el Nuevo Testamento? Esta frase aparece de nuevo en Romanos 11:25, cuando Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Quiere decir que no solo Judá, o sea, las dos tribus que quedaron en el sur, judíos o la tribu de Judá y Benjamín, serán salvos, sino también los gentiles que provenimos de Efraín o de la casa de Israel, que se perdió entre las naciones después del exilio. No sé si lo están entendiendo. Entonces los gentiles son la plenitud de los gentiles, provenimos de alguna manera del nieto de Jacob, el hijo de José llamado Efraín. Y por cierto, ahí tengo una imagen donde dice el pasaje de Génesis 48 que cuando ya Jacob estaba por morir, José llegó con sus dos hijos que le habían nacido en Egipto. Obviamente, pues eran hijos de él y de una mujer egipcia, y se los puso delante del padre para que los bendijera. Y cuando él los bendijo, cruzó las manos y puso la mano derecha sobre el hijo menor, Efraín, y la izquierda sobre Manasés. Y José le dijo, papá, así no, cámbialos, porque este es mi hijo primogénito, el que debe llevar la bendición. Y Jacob le dijo, sí lo sé, hijo. O sea, lo estoy haciendo consciente. El menor servirá al mayor. Perdón, el mayor, que era Manasés, servirá al menor. Y fue sobre Efraín que llegó la bendición de que de él provendría la plenitud de los gentiles. Ahora, entendiendo esta bendición de Jacob a Efraín, donde dice Génesis 48:19, y su descendencia formará multitud de naciones, este término no sería comprendido a plenitud si no viéramos la traducción de la palabra en hebreo, pues las versiones castellanas que provienen del griego traducen como multitud de naciones, como aparece aquí arriba. Pero en el hebreo, ya dije, se traduce como melogoyim. Melogoyim es lo que se traduce como multitud de naciones en español, pero realmente significa plenitud de gentiles. Es decir, de los lomos del nieto de Jacob, Efraín, el hijo menor de José, vendría lo que llamamos la gentilidad, es decir, todas las naciones de la tierra. Vean, aquí está la clave y aquí está la parte importante de esta enseñanza. Si lo estamos entendiendo, de Efraín viene la plenitud de gentiles, la plenitud de naciones en el mundo. Y ahí sí ya no sabemos cuántos de los que provenimos de México, de otro país, españoles, de otras nacionalidades, tendrán de alguna manera
alguna conexión de sangre con el pueblo de Israel que se perdió entre las naciones? No lo sabemos, pero tampoco no nos interesa, porque aquí no es que yo me haga un examen o trate de ver en mi genealogía por si me conecto con algún judío o con alguno de los pueblos de las 10 tribus que se perdieron desde el exilio en el siglo VIII, antes de Yeshua. No lo sabemos, pero sí es cierto que la profecía dice que de Efraín viene la plenitud de naciones del mundo. Ahora, si Dios esparció la casa de Israel entre las naciones es porque tenía un propósito, no fue casual. Recuérdense que todas las cosas, aun los acontecimientos que parecen negativos, tienen un propósito dentro del plan divino. Y el profeta Oseas nombró a su tercer hijo, por cierto, que es profético, Jedril, que significa Elohim esparció, o sea, Dios esparció, haciendo alusión de que Dios esparció a la casa de Israel como semillas plantadas y escondidas en el suelo con el propósito de salir y traer mucho fruto. Y Amós 9:9, que es otro profeta, dice que Yahweh zarandeará estas tribus entre todas las naciones y aún así él no perderá ningún grano en la tierra. De manera que Efraín, la casa de Efraín, la casa de Israel, las 10 tribus, algún día, la profecía está escrita, serán reunidos de nuevo con Judá para ser un solo pueblo. Y bueno, aquí tenemos la profecía, las dos casas serán reunidas de nuevo al final de los tiempos. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 37, ahí están los pasajes, dice lo siguiente: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, porque por eso anterior en la imagen, quiero que le vean, es un palo, vean que se divide en dos, pero ¿por qué ese palo? Aquí lo explica. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, las dos casas, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más, vean ahí su rayo, nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces ahí está, a través de Ezequiel 37, la profecía de que estas dos casas volverán a unirse al final de los tiempos como parte del propósito divino. Ahora la pregunta sería, ¿y dónde está la casa de Israel, las 10 tribus, la casa de Efraín hoy en día? Porque se perdieron desde el siglo VIII, o sea, 2800 años atrás. ¿Y dónde están? Bueno, pues Dios las esparció a la casa de Israel entre las naciones para multiplicarse. Y ahí dice Oseas 1:10. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Vean, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. De manera que las personas de cualquier pueblo o raza, entre todas las naciones que llenen esta descripción, que vengan a creer en el Dios de Israel y que entren a través de la fe en Yeshua como el único plan de salvación, somos parte de esas tribus, de esa casa de Efraín que está dispersa entre las naciones hasta el día de hoy. Ahora, en la casa de Israel esparcida, pues se cumple también la promesa que se le hizo desde el principio al patriarca Abraham. Génesis 22, 17 y 18 se le prometió diciéndole, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, escuchen bien, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. De manera que si el pueblo de Israel al principio fue establecido en su territorio para hacer de bendición a las naciones, porque ese era el plan original, de que los pueblos vieran cómo ellos se gobernaban por las leyes de Dios y eran bendecidos y la gente se convirtiera de otras naciones a la fe de Israel, pero no lo lograron por su desobediencia, al contrario, ellos se volvieron a los ídolos de las demás naciones, perdiendo su identidad y propósito.
¿qué hizo al final el Señor? Lo regó entre las naciones para esparcir la fe y para de ahí finalmente recogerlos al final de los tiempos como parte de la simiente bendecida debido a la fe de Abraham. Y el Nuevo Testamento dice que ahora nosotros, los gentiles, que no somos de la descendencia de sangre del pueblo judío, también somos hijos de Abraham por la fe y somos parte de ese pueblo, de las tribus que se han perdido y que serán llamadas al final para volver a formar una sola nación. Ahora, si Dios prometió a Abraham que otros serían, bueno, injertados en su simiente, Dios le había prometido a él que gente de todas las naciones serían injertadas en su simiente. Así, en el proceso de buscar a su pueblo, de entre las naciones, hoy muchos hemos tenido la oportunidad de unirnos al pueblo de Yahweh, de Dios. Siempre, pues, ha habido una multitud mezclada. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, no solo salieron ellos, sino muchos de los egipcios, al ver las maravillas de Dios a través de las 10 plagas, supieron que el Dios de los hebreos era el Dios único y poderoso y quisieron salir yendo con ellos. Y cuando Moisés le dijo, ¿qué hago con estos extranjeros? El Señor le dijo, déjalos que se unan al pueblo y las mismas leyes serán para ellos y la misma bendición y el mismo pacto harás con ellos. De manera entonces que no solamente el pueblo de Dios ha estado conformado solo por judíos de sangre desde la antigüedad, sino que de otras naciones que llegarían a ser parte de la nación de Israel hasta el día de hoy. Y a nosotros se nos ha dado el mismo derecho de la casa de Israel, pero vean, siempre y cuando guardemos el mismo pacto, porque eso fue lo que dice en Números 15:15. O sea, quieren ser parte del pueblo y tener las mismas bendiciones y privilegios, el Señor dice, adelante, pero tienen que guardar el mismo pacto. Y esta es la parte más difícil, porque a veces los creyentes queremos solo las bendiciones y las promesas dadas al pueblo de Israel, pero no queremos cumplir su ley. Y es ahí donde decimos, bueno, quiero la bendición, pero no quiero los mismos mandamientos de ellos. Eso es imposible. Si quieres ser parte de la casa de Israel, hay que cumplir y guardar el mismo pacto. Ahora, Dios prometió llamar a Israel de entre las naciones. Ya estoy terminando, por cierto. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Sí, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Esto dice Deuteronomio 30, del 3 al 4. Desde un principio, el Señor sabía que iban a ser dispersados por su desobediencia, pero volverían a regresar. Ahora, ¿pero qué tuvo que hacer Dios para reconciliar consigo a Israel que se había roto su pacto al desobedecer? Ahora, entendemos que al pecar Israel quebrantó las leyes del pacto con Dios, que eran como la ley de un matrimonio, ¿verdad? Y fue divorciada de él para entregarse a sus amantes. ¿Quiénes eran los amantes? Las naciones paganas. Y esto lo decían los profetas, como Oseas, que dice que ella fue como una virgen, ¿verdad? Que el Señor rescató y la curó y la levantó y al final se va con otro, con un amante, rompiendo el pacto con el Señor. Ahora, ¿cómo podía casarse Dios de nuevo con las ovejas perdidas de Israel sin romper su propia ley? ¿Por qué? Porque la ley decía que si te divorciabas de alguien ya no te podías volver a casar con la misma mujer. Ahora, aquí es donde viene el gran misterio del Evangelio del que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. La forma en que Dios iba a lograr esto estuvo oculto a su pueblo durante mucho tiempo hasta que aparece Pablo y lo explica. Incluso mucha gente ni siquiera todavía en la actualidad entiende las enseñanzas de Pablo sobre este tema. Y es donde él dice, ¿cuál fue la solución? Bueno, aquí está la clave. Solo había una manera de volverse a casar con el pueblo que ya se había divorciado por su pecado. ¿Y cuál era la clave? Si moría, ¿verdad? Al morir ya se anulificaba la ley que le prohibía volverse a casar con la misma esposa. Entonces, él vino y murió como el esposo para volverse a casar con Israel. Y ahí está el gran misterio del Evangelio. Ese es el propósito de la crucifixión. Ahora, la casa de Israel está siendo restaurada y llamada de las naciones. Y pongo dos pasajes, Jeremías 16:15. Si no vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di
a sus padres. Y Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Hay muchos pasajes más en el Antiguo Testamento donde habla del retorno de las ovejas perdidas, que son las 10 tribus de la casa de Israel que fueron dispersas. Ahora, aquí cómo entendemos cómo Yeshua, como buen pastor, está llamando a las ovejas perdidas. ¿Cuáles son las ovejas perdidas? No son sino la casa de Israel. Yeshua se llama a sí mismo en el Nuevo Testamento como el buen pastor en Juan capítulo 10. Cuando él dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, se refería a los de la casa de Judá, que era con los que él convivía durante su ministerio. Acuérdense, en la casa de Judá en el sur estaba la tribu de Judá y Benjamín, y Yeshua venía de la casa de Judá. Y a ellos les dijo, tengo otras ovejas que no son ustedes, las tribus del sur. Y él estaba haciendo eco de estas palabras de la profecía de Ezequiel, de que habrá un pastor para ambos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel. Es ahí donde nosotros tenemos que leer el pacto renovado, que ese es el nombre correcto del mal llamado Nuevo Testamento, porque nosotros hemos creído que el viejo pues ya está caduco, ese era del pueblo judío, nada tiene que ver con nosotros, la iglesia. Decimos, tenemos un nuevo pacto, pero no un nuevo testamento. No es un nuevo testamento, es un pacto renovado. Quiere decir que no se cambió, se renovó el que ya estaba establecido. A la luz de esas promesas, debemos de entenderlo o perderemos un gran tema del por qué Yeshua vino a recoger las tribus perdidas de Israel. Ahora, voy a leer Romanos 11 del 17 al 24, donde aquí Pablo nos dice que nosotros los gentiles, los que estábamos dispersos entre las naciones, somos el olivo silvestre, que ahora hemos sido injertados en el olivo natural, que es el pueblo de Israel. Ahora, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, le habla a los pueblos gentiles que no eran judíos, dice, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esto es, aquí explica Pablo el por qué los judíos al inicio rechazaron al Mesías. Ellos fueron desgajados, no arrancados, desgajados nada más como que rotos, pero siguieron unidos de unas hebras a la raíz, ¿verdad? Que es el buen olivo donde ellos pertenecen, y nosotros fuimos injertados. No pertenecíamos ahí, pero por la fe llegamos a ser parte del mismo pueblo, de tal manera que Pablo dice, no se sientan más que ellos, porque si tú te crees más, también serás arrancado. Pero en el caso, dice, del pueblo judío, volverán de nuevo al final de los tiempos al lugar que deben de tener como el buen olivo, el olivo natural que ellos representan. Así es de que esta enseñanza es muy amplia, solo le explico rapidito, pero aquí entendemos cómo nosotros fuimos injertados en Israel. Nosotros somos pues el olivo silvestre injertado en el olivo natural que es la casa de Israel. Pablo se refiere a los gentiles como ramas silvestres, es decir, aquellos que no están en la propiedad al cuidado del amo, sino abandonados en la naturaleza. Esa es precisamente la condición en la que Dios encuentra quienes forman parte de las tribus perdidas de Israel, pero que ahora somos injertados en el olivo natural. Y ahí vemos un olivo donde las ramas que están alrededor eran las ramas originales del pueblo hebreo, y la de arriba es el injerto donde nosotros venimos a ser integrados al buen olivo, al olivo natural que es Israel, siendo que nosotros no teníamos esa posición original y ahora la tenemos por la gracia y la fe en Yeshua, de tal manera que somos privilegiados. Pablo afirma que Yeshua vino a ser de los dos pueblos uno solo por su sangre, y ahí leemos Efesios 2 del 11 al 14.
Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, que en ese entonces ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Creo que ahí queda claro, Yeshua vino a morir para unir las dos casas, la casa de Judá que estuvo ahí desde el principio, el olivo natural, y la casa de Israel que había sido arrancada y que vuelve a ser injertada por medio de la fe en Yeshua, y ahora formar una sola nación, que era el cumplimiento de las profecías. Somos pues el hijo pródigo que regresa a la casa del padre y al lado del hijo mayor, y aquí vamos a entender mejor estas enseñanzas. Aunque éramos hijos legítimos de la promesa, igual que el hijo pródigo que derrochó su herencia, vagábamos derrochando nuestra herencia en el pecado, hasta que cobramos conciencia de lo que en verdad somos y arrepentidos nos convertimos del mal camino, regresando a la casa del Padre, el cual vuelve a recibirnos con gozo. Y aquí Lucas 15:32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le dice el padre al hijo mayor, que se puso celoso porque llegó el hijo menor que había derrochado todo y fue recibido. Y dice el padre, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así de que hay fiesta porque la casa de Israel, las tribus perdidas, comienzan a regresar a casa. Y bueno, pues la buena noticia del evangelio es hasta el día de hoy que podemos regresar a casa. Cuando Yeshua pagó nuestro rescate en la cruz, en el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, en el tiempo exacto establecido por Dios y los profetas, y era solo cuestión de ahora salir los discípulos a informar a los israelitas esparcidos entre las naciones de que ellos podrían regresar a casa. Eso es lo que él envió a sus apóstoles a anunciar en lo que llamamos la gran comisión de predicar al mundo, a las naciones, el evangelio. En poco tiempo, ellos estuvieron celebrando porque muchos estaban regresando de entre los gentiles. Es por eso que entendemos que al principio del avance del evangelio, después de los apóstoles, mucha gente estaba llegando a la iglesia por multitudes. De hecho, la Biblia dice en el libro de los Hechos que en la primera prédica del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Y posteriormente 5,000 más. Y alguien dirá, ¿por qué en multitudes? Bueno, porque los propios israelitas que estaban esparcidos entre las naciones, al saber que ellos eran parte, identidad del pueblo también de la casa de Israel, pues quisieron aceptar a Yeshua como el Mesías y estaban regresando a casa, lo cual era una noticia maravillosa en aquel tiempo. Ahora, aquí la lámina dice, somos la casa de Israel que está siendo restaurada y llamada de las naciones. La expectativa de cada discípulo de Yeshua es ver el reino de Israel restaurado como lo fue en un principio y aún con mayor grandeza. Cuando uno llega a entender nuestra verdadera identidad con Israel, uno llega a entender más las riquezas de las escrituras. Incluso las enseñanzas como la del hijo pródigo que comentamos ahorita revelarán lo que nos hemos perdido por ignorancia durante muchos años de desconocer cuál es nuestra identidad bíblica con el pueblo de Israel. Y muchas, créanlo, enseñanzas que antes no entendíamos van a ser reveladas de una manera distinta cuando comprendemos que somos parte de la restauración de la casa de Israel que está regresando de las naciones. Y alguien dirá, ¿desde cuándo ocurre esto? Bueno, vean la historia, 1948, eso será pues un tema aparte. La nación de Israel regresó a la tierra después de más de 2,000 años, porque hay que entender que la tribu de Judá y Benjamín, que estuvieron en su tiempo cuando Yeshua vino, en el año 70 los romanos entran, destruyen el templo y también a ellos los esparcen. De tal manera que se van y regresan hasta el año 1948 en que el pueblo, el Estado de Israel recobra su tierra y actualmente pues Israel está ahí establecido peleando por la tierra que Dios les prometió contra los árabes, contra otros vecinos, ¿verdad? Que reclaman esas mismas tierras hasta el día de hoy,
pero a partir del año 1948, poco más de 70 años, Israel está regresando a casa de las naciones para dar cumplimiento a las profecías bíblicas, y ahí estamos incluidos nosotros. Ahora pues somos linaje escogido, pero dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y esto es como la leyenda de los campesinos que descubren que ellos son realmente de la realeza. Y nos asombraría descubrir que después de todo somos también herederos de un linaje noble, pero solo si guardamos el pacto. Esta vez, recuerden, ¿por qué Israel fue llevado a las naciones? Porque desecharon la ley, ¿verdad? Decidieron desobedecer, hacer las cosas a su manera y fueron castigados en el exilio. Pero bueno, si nosotros hoy queremos y regresamos de nuevo a formar parte de ese pueblo elegido, nos vamos a mantener solo si guardamos de nuevo el pacto. ¿Y cuál es ese pacto con Israel? La Torá, ¿verdad? Que está establecida, lo que llamaríamos los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, donde vienen las bases de la fe del pueblo de Israel, la cual, desde luego, esa ley fue dada a Israel en el monte Sinaí a través de Moisés para todas las generaciones de creyentes hasta el día de hoy. Y ahí pongo, ¿verdad?, la corona: somos linaje escogido. Ahora, la conclusión, pues, ¿qué piensas ahora que sabes que somos parte de la casa de Israel, que está siendo restaurada al final de los tiempos para dar cumplimiento a las profecías bíblicas? La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocer más acerca de tu identidad como pueblo de Dios y sobre todo de las leyes que debemos guardar para conservarnos en fidelidad a los mandamientos, al pacto que Dios había establecido con su pueblo y que lo ha mantenido hasta el día de hoy? Así es de que, ¿qué piensas al respecto? En su última Pascua, Yeshua inició un nuevo pacto. Algunos recordarán que cuando él tuvo la última llamada, la última cena con sus discípulos, compartió el pan y el vino y dijo: esto es el nuevo pacto que hago con ustedes, y no volveré a tomar del vino y del pan hasta el final, cuando esté en el reino de mi Padre. De tal manera que, ¿a qué nuevo pacto se refería? Bueno, nosotros lo hemos traducido como nuevo pacto, ya dije, pero realmente es el pacto renovado, porque no es diferente, es el mismo, que ha sido renovado a través de su sacrificio. Y ahí Jeremías 31:31, citando a ese llamado pacto renovado, dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto, aunque ahí, repito, es pacto renovado, con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Vean, las dos casas. En hebreo, realmente, eso que llamamos nuevo pacto es pacto renovado, con pocas concesiones agregadas mientras hagamos la transición de regreso. Pero el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Nosotros somos de la casa de Israel y no puede estar completo este pacto renovado hasta que Israel regrese de las naciones y se forme una sola nación, lo cual está ocurriendo ya en las últimas décadas, y nosotros somos testigos y parte de ese regreso de las tribus perdidas de Israel a casa del Padre. Mi interés en esta conferencia ha sido demostrar, pues, que nuestra identidad es que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos regresando a casa gracias al sacrificio de Yeshua, que vino a unir a las dos casas. Así es de que no nos identificamos con la casa de Judá, el sur, porque algunos el día de hoy dicen: pues yo qué tengo que ver con los judíos, sobre todo los judíos ortodoxos. Bueno, nada que ver. Ellos son de la casa de Judá, guardan otras leyes y otros preceptos. Nosotros somos casa de Israel, que sí estamos sujetos a cumplir el pacto, a las leyes de Dios, pero venimos de esas tribus perdidas que hoy están regresando a casa. Así es de que hasta aquí el tema de hoy. La pregunta: ¿qué fue lo nuevo que aprendiste? ¿Y cómo te sientes, sobre todo, con esta nueva información? Agradezco a todos, ¿verdad?, los que se quedaron al final, y me gustaría escucharlos, porque estoy seguro que aquí hemos compartido información que algunos no habían considerado hasta el día de hoy. Esta información, desde luego, es muy amplia. Hay enseñanzas de 7 horas sobre este tema. Yo lo traté de reducir lo más posible. Quizás nos quedó un poco más de 1 hora y media, pero lo estaremos editando para que las personas puedan comprender más a fondo lo que compartimos el día de hoy. Así es de que
Me gustaría que las personas que están conectadas y estuvieron desde el inicio me digan sobre todo qué les pareció el tema, si hubo algo nuevo. Desde luego pueden discrepar de lo que compartí, están en su derecho, pero me gustaría escuchar y desde luego recomendar pues que investiguen más sobre el tema. Hay mucha información, ojalá y esto los inquiete por conocer más sobre este tema, cuál es nuestra identidad con el pueblo de Israel. Así de que alguien que nos quiera comentar antes de despedirnos, me gustaría mucho escuchar su opinión, por favor, y alguien nos comente lo que hoy han escuchado. Sí, buenas noches, doctor. Pues yo, sorprendida de lo que aprendí. Mi esposo se quedó dormido, Sí, entiendo, ¿verdad? pero, pero yo sí, es que él mañana entra a trabajar temprano, pero me quedé hasta el final. Pues me interesó muchísimo y cosas que aún no sabía, pero cómo me impactó, me sorprendió de cómo, al final de cuentas, sí fuimos divididos, pero volvimos otra vez al mismo origen, o sea, eso me gustó mucho, ¿verdad? Que seguimos siendo parte pues, de la casa de Israel, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí? efectivamente. Entonces, uh-huh. Entonces, Efectivamente, Ruth, y que le agradezco, ¿verdad?, el haberse quedado. Créamelo que esta información no se comparte en la mayoría de, pues, el cristianismo, porque no se conoce y no es porque la gente se lo guarde, ¿verdad? O simplemente que es una revelación que no hemos entendido. Hoy estamos, pues, comprendiendo que en verdad, pues, es algo relevante y sobre todo sí, porque esto nos da identidad. Mucha gente pues aprendió que el pueblo de Israel nada que ver, los judíos nada que ver, desde luego los judíos son la casa del sur, ¿verdad? Nosotros sí, somos el Israel del norte, pero tenemos un mismo pacto y las mismas promesas y pues al final seremos una sola casa de nuevo, que fue el propósito original del Señor. ¿Qué le parece esa correcto. noticia? No, pues, maravilloso y muy, le digo, muy impactante e interesante, porque al principio de la plática, la verdad que yo decía, entonces no somos ni de aquí ni de allá, o sea, pero al final, porque, bueno, porque me quedé al final y pude ver la conclusión, somos, ¿verdad? Parte de eso, de la promesa que Dios, pues, está establecido en la Biblia, ¿verdad? Entonces sí, sí me gustó mucho, la verdad que sí. Muchas Bueno, gracias, doctor. gracias Ruth. Y pues bueno, esperamos que a los demás, aunque lo tengan que ver en partes, porque repito, el tema es largo. De hecho, hay pues enseñanzas muy extensas, porque obviamente se trata de comprobarlo, no es nada más decir, ¿verdad? Y obviamente no dar la evidencia, pues tenemos que explicar bíblicamente y hay muchos pasajes. Y como repito, hay incluso pasajes como el del hijo pródigo que toman relevancia a partir de esta enseñanza. Mamá. De manera entonces que, pues ahí entendemos que nosotros somos el hijo pródigo que derrochó, que fue esparcido entre las naciones y regresamos a casa, donde está el hijo mayor, la casa de Judá que se quedó. Pero pues bueno, son nuestros hermanos también, así es de que la Biblia nos dice que hay que orar por Israel porque somos parte de ese pueblo. Quiero decir que los demás temas, bueno, van a dar seguimiento un poquito a lo que hemos aprendido hoy, porque si hoy aprendemos que somos parte del pueblo de Israel, pues tenemos que conocer las leyes. Y lo pongo así muy simple, vean. Cuando usted se quiere hacer ciudadano de otro país, digamos Estados Unidos, ¿qué es lo que le piden como requisitos mínimos? Pues que aprenda el idioma, que aprenda la historia de esa nación, las leyes, ¿verdad? Porque si usted se va a hacer ciudadano, tiene que respetar las leyes. De manera que aquí es lo mismo, cuando nos hacemos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que conocer sus leyes y mandamientos. Y esos están en la Biblia. Así de que no podemos sentirnos ciudadanos del reino de Dios sin conocer sus leyes. Y es lo que vamos a compartir en las próximas enseñanzas. ¿Cuáles son las leyes mínimas para el pueblo de Israel, de esas tribus que estamos regresando a casa? Así es de que vienen temas muy interesantes que vamos a agotar en enero. Nos quedan solamente ya pues 3 temas para terminar y pues esperando que hayan sido pues importantes para crecer en nuestra fe. Y así terminamos. Bueno, si nadie más tiene algún comentario, ¿verdad? Pues vamos a despedirnos.
agradeciéndoles su atención como siempre y pues agradecerles mucho su participación. Gracias de todo corazón por reservar este tiempo para escuchar. Ustedes invirtieron un poco más de 1 hora y media, pero quiero decirles que cada enseñanza yo invierto de unas 15 a 20 horas en preparar el tema, resumirlo, editarlo, presentarlo bonito, lo mejor que podemos para que sea comprensible. Así es de que vale la pena compartir, así sea con una persona interesada sobre lo que estamos aprendiendo. Así es que muchas bendiciones, gracias, que pasen pues un feliz ya inicio de semana, que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima enseñanza. Bendiciones a todos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.